Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en que usted nos escuche. No estaba aparecido, pero ya aparecí. Estoy aquí. Miren, nos da mucho gusto tener la oportunidad de conversar con Pepe Urbina. Ya saben que ha estado por aquí ya algunas veces, a Tere Vale y a mí, que está aquí presente. Pues nos da gusto, él es un activista ahora sí que por casualidad se volvió activista por la situación que se está viviendo en el Tren Maya. Pues hay varios temas de los que platicar. Pepe, que ya saben que le decimos Pepe Tiburón, y nos da mucho gusto recibirte. Y pues adelante, cuéntanos cómo van las cosas allá. Parece que con mucha alarma de mucha gente, Pepe. Sí, Pepe, bienvenido. Qué bueno que estás con nosotros. Qué gusto saludarlos otra vez. Ojalá, bueno, tengo cosas lindas para contarles también hoy, para subrayar lo importante que es que les protejamos, ¿no? Bueno, nos encontramos en un momento muy difícil para todos los activistas en la zona de Quintana Roo, porque pues todas nuestras advertencias se han convertido en consecuencias y las estamos viviendo con este festejo tan demagogo que caracteriza a todas las inauguraciones que ha habido este sexenio, ¿no? Siempre apuntan no al beneficio de la gente, sino al beneficio del mismo partido, del mismo gobierno que las impone. Entonces nos encontramos con que inauguran con fanfarrias un aeropuerto que es un proyecto muy añejo y que tenía cierta necesidad de ampliarse, aunque había alternativas. El aeropuerto de Chetumal, hacerlo en un lugar donde no destrozaran la selva, y no provee los beneficios que uno quisiera porque no cumple con los requisitos que se necesitaba para avanzar hacia la prosperidad de la población. Es en beneficio de un puñado de gente que quieran explotar lo que queda de la Riviera Maya, ¿no? Un aeropuerto que se promociona como aeropuerto verde, cuando el color que tiene es verde militar, completamente militar, poco tiene de ecológico. Y bueno, y con ello, consecuentemente, también viene la teórica, la pseudo inauguración del Tren Maya, ¿no? Este pseudo que no tiene ninguna inauguración, se está abriendo de a pedacitos, falta muchísimo para que terminen de destrozar la selva del tramo 5, del tramo 6 y del tramo 7. En este tiempo, en esta inefectividad que tienen para hacer las cosas, reside mucha esperanza de poder detener o modificar este proyecto en la selva, ¿no? En esto nos encontramos en playa, en toda la Riviera. También nos encontramos con una gran cantidad de desarrollos inmobiliarios que crecen como parásitos en una herida en la selva, que están intentando aprovecharse, vender la selva. La señora Mara de Sama lo dijo con todas las palabras: nos encontramos en un lugar inhóspito. Así se refirió esta señora a la selva maya, un lugar inhóspito. Es inhóspito para sus desarrollos inmobiliarios, es inhóspito para venderlo como campos de golf. Para eso es inhóspito. Es un paraíso para la vida, muy lejos de lo inhóspito para alguien que comprende el verdadero valor de la selva. Esta gente, por supuesto, no lo hace, entonces deja de ser inhóspito cuando la pueden destazar, la pueden fragmentar y ponerla en venta. Eso es lo único que ven en el verde de la selva maya. Y con ello estamos viendo cada vez más cenotes, más partes del acuífero del sistema subterráneo en los que vamos a bucear, que están siendo afectados tanto por la construcción del tren como de estos desarrollos parasitarios que van y dinamitan, que explotan, que abren, y el agua, la calidad del agua de estos lugares se ha visto tremendamente impactada. Les voy a compartir imágenes que me han llegado incluso hoy mismo de lugares donde era, incluso dentro de lo maravilloso que es la visibilidad del agua del acuífero de Quintana Roo, este lugar en particular era especial por lo tan increíblemente clara que era el agua, y hoy está llena de sedimentos. Eventualmente la corriente se la llevará, pero no es que desaparezca. La corriente se la lleva al manglar y al arrecife y expande este deterioro
de la naturaleza. En eso nos encontramos ahorita en Quintana Roo. Quisiera también subrayar que es un lugar precioso, que todavía hay muchísimas cosas preciosas para ver. Acaba de comenzar la temporada de tiburón toro y las mamás, las gorditas que vienen a la costa de Quintana Roo, se acercan a buscar manglar para dar a luz a sus crías, y tenemos la oportunidad de bucear con ellas. Playa del Carmen se ha convertido en meca mundial del buceo con el tiburón toro por las características de la temperatura del agua, de la visibilidad y por cómo se ha protegido. Un puñado de buzos se organizaron para proteger a los tiburones desde hace ya prácticamente una década. Esta actividad está regulada por un puñado de buzos que han protegido el tiburón toro en Playa del Carmen, y ahí se realiza esta actividad. Y este año está siendo preciosa, preciosa. Oye, Pepe, pero te veo animoso en el sentido de que crees que se puede detener la destrucción. ¿Realmente crees eso, que es posible? No. Creo que lo que han destruido va a ser muy difícil que nuestra generación lo vea reparado. Sin embargo, creo que esto ha sido una lección tremenda para toda la población, para que vea lo que puede suceder si no hacemos algo al respecto. Esto que han hecho supera con creces cualquier ecocidio realizado por hoteles, por campos de golf, por parques temáticos o por minas. Cómo han organizado para destazar la selva es un ejemplo de lo que poco que les importa el medio ambiente, y esto es una lección para la población, y de esta lección tenemos que aprender y no permitirlo más. Tenemos que saber que cualquier otra cosa que vengan a proponer es un ecocidio, un etnocidio, y súmale homicidio si quieres, por la gran cantidad de gente que está muriendo en esta expansión del turismo que le llaman ellos, este desarrollo que le llaman ellos, que lo llevan a las comunidades mayas, y que ya empieza el crimen a expandirse por esa zona allá. Están alebrestando todo eso. Entonces, esta lección no pasa en vano, la gente la ha aprendido, y tenemos que reflejar esto, ya sea como sociedad civil en nuestras decisiones diarias y, por supuesto, en el 2024 en las urnas. No es ánimo de felicidad, es ánimo de decisión. Estamos decididos a que esto no vuelva a ocurrir, a que los políticos del partido que sean que elijamos tengan que poner como prioridad el medio ambiente, y después el beneficio político, el beneficio ciudadano, lo que quieran ponerle demagogo, pero primero tiene que ser el medio ambiente, y de ahí para abajo. Pepe, te saco un poco de eso, aunque tiene que ver con lo del Tren Maya. Ayer en la mañanera, la reportera de Proceso le preguntó al presidente, cosa que el presidente lo sacó de balance, no diría de quicio, bueno, estaba molesto con la pregunta. La reportera de Proceso le preguntó, le dijo: presidente, ¿usted sabía de las violaciones a los derechos de los trabajadores del Tren Maya? Dice: sabía que muchos de ellos no reciben lo que se declara en los reportes oficiales, y se nos enseñaron sus recibos y no reciben lo que están. Además de eso, los tienen trabajando más allá de su jornada de trabajo sin compensación adecuada, y los tienen en lugares, algunos dice son de la zona, y se niegan a hablar por temor a las represalias. Ellos dicen que los militares los han hostigado, cada vez que se quejan los hostigan los militares, y que incluso ha habido casos de acoso. No especificó si acoso laboral, sexual o qué tipo de acoso, pero pues uno se imagina cualquier cosa. La imagen que nos da la reportera de Proceso es que con este asunto de que finalmente el presidente no cumplió sus expectativas de terminar el Tren Maya como quería, se están acentuando, pues, de alguna manera, los elementos represivos del ejército en la zona,
¿Tú tienes esa impresión, Pepe? Pero claro, lo hemos visto. Tenemos que comprender que no se trata simplemente de que el señor presidente diga hagan esto, Sí, claro. y es directamente presidencia la que se encarga, ¿no? Inmediatamente empieza a haber un escalonamiento de responsabilidades y se contratan empresas, como en algún momento fue Grupo México y ahora es ICA y la portuguesa esta, Motongil y diferentes, y estas a su vez contratan pues trabajadores de la zona o contratistas de la zona, rentan maquinaria para esta zona, alquilan camiones para esta zona, ¿no? La misma Sedena tiene que pues contratar a diferentes empresas y pues todos quieren su tajada. Esto es a lo que me refiero cuando yo digo que lo que hicieron en la selva es una herida que se está infectando, ¿no? Esta infección infecta a los trabajadores, a los desarrolladores, a los habitantes de la zona y todos empiezan a actuar de una forma completamente virulenta, completamente enferma. Sabemos que los camiones que llevan el material petro cargan, cobran al erario 100 camiones y en realidad están trabajando 10, ¿no? Hemos visto cómo los trabajadores los transportan de unas formas. Tú los ves pasar al sol, nosotros tenemos calor, estamos allí no buscando y demás, pero los ves pasar en estas camionetas de redilas y demás, todos metidos como sardinas, y no son gente que lleva en la zona, los llevan como campamentos, los tienen todos metidos. Nos han contado cosas de que pues obviamente no tienen dónde bañarse, no tienen dónde cocinarse, los tienen metidos en lugares así, y por eso también mucha gente se va de trabajar al tren, hay una rotación muy grande de trabajadores. Me tocó compartir un taxi en una ocasión con gente que se estaba yendo de las obras y no sabían quién era yo. Yo estaba en el asiento delantero y venían 3 trabajadores atrás. Y las cosas que escuchaba de lo que se quejaba era ridículo de cómo los habían traído de Jalisco estos trabajadores, teóricamente a encargarse de la tala de los árboles del aeropuerto nuevo, y los tenían de veladores, de trabajadores, de albañiles. A este señor le estaban encargando que seleccionara la madera de la selva que valía la pena ser conservada para después ser transportada a otros estados, ¿no? Está lleno de irregularidades en cuanto a los derechos de los trabajadores. Bueno, lo que pasó con la enfermedad esta del mosquito, la leishmaniasis, esta enfermedad, pues se empezaron a enfermar la gente y no tenían suficientes medicamentos, y hasta la fecha sigue pasando, ¿no? Hay gente que todavía sigue lidiando con las consecuencias de esta enfermedad y no les daban nada de protección. No hay forma de que un proyecto que fue acelerado de esta forma, que presumían la velocidad con que lo hiciera, se hiciera bien. Tenían que romper reglas, tenían que romper la ley, ya sea de leyes ambientales o, por supuesto, laborales. Ahora, Pepe, fíjate que ayer decíamos en el programa que de 1,500 metros que supuestamente abarca el recorrido del Tren Maya, la gran inauguración es con menos de la tercera parte. Sí, 1,500 kilómetros. Perdón, 1,500 kilómetros. Sí. Sería alrededor de 400 kilómetros solamente lo que se está inaugurando ahorita. Ahora, como tú decías hace un momento, pues falta mucho por hacer y eso implica mucha destrucción más. Te preguntaba yo, y perdóname que sea redundante, ¿no hay forma de detener esto? Todavía estaríamos a tiempo, pues, de hacer algo. ¿Hay alguna respuesta de la ciudadanía a nivel internacional? ¿Ustedes han buscado contactos para tratar de que, en fin, todavía lo que falta pudiera detenerse o hacerse de otro modo? ¿O ya lo ves perdido todo? Mira, la ley se ha pronunciado y se ha pronunciado en contra y al gobierno no le importa. Organismos internacionales como el Tribunal de los Derechos de la Naturaleza, como
organizaciones como la de Jean-Michel Cousteau se han pronunciado, al gobierno no le importa. Los académicos, las eminencias académicas más importantes del país se han pronunciado y al gobierno no le importa. El único modo que pudimos parar esto fue cuando quisieron, ¿te acuerdas? Descargar el balastro en Puerto Morelos, que fuimos y denunciamos. Lo van a hacer encima del arrecife y aparte las instalaciones del muelle de Puerto Morelos no lo van a permitir. Es una estupidez, ¿no? Una estupidez más de este proyecto. Y aun cuando teníamos un amparo, aun cuando la ley no lo permitía, cuando era un área protegida, ellos insistieron y se detuvo porque la naturaleza misma se los impidió. La naturaleza les dijo, pues no se puede, ¿no? Entonces tuvieron que retractarse e irse y nos costó al erario millones de pesos con los barcos vagando por el Caribe durante semanas. Aquí en la selva se las han ido arreglando para no hacerle caso a ninguna advertencia científica o legal y han ido rompiendo y destruyendo. No les importa, les da igual. Entonces, lo destruido, pues les va a costar mucho trabajo terminarlo, pero no veo cómo la población o la ley los pueda detener. En este momento no veo cómo. Ya hemos intentado. El amparo que yo tenía con la suspensión continúa en proceso. Seguimos sin ver dónde está la manifestación de impacto ambiental del puente entirantado de los pilotes y no les importa. La impunidad los protege. Van con la seguridad que les da la impunidad, no quieren respetar absolutamente nada, ¿no? Y sonríen y ponen propaganda en Twitter y hacen fiestas con banderitas y no les importa la realidad. Ahí está, acaban de atropellar a un tigrillo. Es una especie también protegida, tan importante como el jaguar. Es una especie que debería ser protegida. No les importa. En la manifestación de impacto ambiental que presentó Fonatur y que se autorizó Semarnat, dice textual que no se encontraron indicios de félidos en la zona. Nos enfrentamos a un aparato que no impone una idea contraria a la nuestra. No estamos hablando de izquierda y derecha, no estamos hablando de si tal técnica es mejor que otra. Nos enfrentamos a un aparato que en esencia se basa en la estupidez. Se basa en la estupidez y en la necedad. Es todo lo que quieren, es la fiesta. ¿Cómo lo logren? No importa. Y lo vemos cuando presentamos estos argumentos, ya sea en redes o en juntas, y alguien nos devuelve, nos quiere atacar, nunca atacan el argumento, nos atacan a nosotros, nos llaman chayoteros, nos llaman traidores a la patria, pero el argumento es imposible, no lo pueden rebatir porque ahí están las pruebas. ¿Qué va a pasar? Se van a quedar sin dinero, van a tener que seguir desangrando algún otro tipo de fideicomiso, algún otro tipo de fuente para financiar esto, y yo espero que no logren destruir del todo al menos la selva de Calakmul. Yo creo que ya el trazo que va de Cancún hasta Tulum, hasta el aeropuerto, ya es imposible que lo frenemos. Esperemos que el desarrollo que va a crecer alrededor, porque están vendiendo toda la selva alrededor, ¿no? El negocio principal de esto, que logremos detenerlo, que esta lección de lo que hicieron nos sirva a la ciudadanía para detener esta explosión demográfica en la selva y ojalá en las siguientes elecciones recapacitemos y no se permita que gente que toma estas decisiones las siga tomando, esté en el poder para seguir tomándolos y salvemos la reserva de Calakmul. Pero ahora mis aspiraciones apunto a que esta infección no crezca. La herida ya está, la cicatriz está ahí, pero que no se infecte, que no crezca por toda la selva. Ya, fíjate que tienes razón en una cosa, bueno, en varias, pero déjame decirte, el Tren Maya no se va a terminar en este sexenio. Ya está más que claro que primero se les acabó el dinero, segundo, subestimaron el tamaño de la obra, tercero, por más que están haciendo y trabajando en condiciones para los trabajadores infames, no se va a terminar.
Preocupa porque es muy claro que el presidente López le está dando una serie de encargos a Claudia Sheinbaum. Digo, no es un secreto, no. Este es un presidente que en ese sentido opera con el mayor descaro. Y entre los encargos que tiene es terminar sus obras, digamos. Y una de sus obras, pues, es el Tren Maya. Le van a echar la carne al asador en el 2024. Tú sabes que están aumentando el déficit público hasta un nivel que no se había visto en décadas. 5.9 de déficit público, cuando normalmente se aconseja un 3% de déficit, y una deuda pública pues enorme. Entonces, me queda claro que todo esto, entre otras cosas, es para las obras. Fíjate qué curioso, porque tú no te metiste a la política te metió por defender una cosa. Pero me da la impresión de que ahora es fundamental para el medio ambiente, no solamente en la zona, sino en todo el país, que se metan los medioambientalistas a la política y pidan que no gane Claudia Sheinbaum, porque claramente va a seguir con los proyectos. ¿Cómo ves esto, Pepe? Mira, es una pena lo que me dices, porque cuando uno lee el currículum en papel de Claudia Sheinbaum, diría, bueno, es un personaje que vale la pena prestarle atención, ¿no? Así es. Pero cuando uno la ve en persona, que me ha tocado, o cuando uno la escucha, te das cuenta que los conocimientos no forjan carácter, que los conocimientos no siempre son tus guías, ¿no? Son tu compás. Claramente se ve, porque así le invitamos también a ella que recorriera el tramo, y para ella hubiera sido muy fácil presentarse con nosotros en el tramo y allí mismo corregir. No, Pepe, fíjate que esto, yo soy ingeniera y esto está bien hecho porque tal y tal y tal. Pero no tienen ni esos conocimientos ni tampoco tienen esas agallas. Entonces les es más fácil subirse a la propaganda y repetirla. Y lamentablemente es lo que vemos muchos de nosotros en una persona que podría ser mejor de lo que aspira a ser, ¿no? Aspira a ser y lo promocionan. Yo soy la continuación. ¿Quién quiere ser una continuación? ¿Quién quiere ser una extensión de otra persona? No. Sé tú misma y pon lo que crees y a ver si confío en ello. Pero pues venden, aquí las elecciones sabemos que no es un candidato de oposición contra Claudia. Es un candidato de oposición el que sea contra el actual presidente, ¿no? Así es. Y es tremendamente triste. Mi hijo, que tiene 11 años, pobrecito, que ha crecido con esta lucha, me preguntó el otro día, pero papá, si toda la gente que conocemos está en contra de lo que está haciendo este gobierno, el Tren y demás, ¿por qué ganan? Claro. Y es verdad, o sea... ¿Qué pregunta, man? No. Y es verdad, y le digo, es que claro, toda la gente que tú conoces, pues la mayoría han estudiado, la mayoría han viajado, la mayoría tiene que trabajar, ¿sabes? O sea, y tienes que entender que hay una gran parte de México que no come todos los días. Hay una gran parte de México que apenas si sabe leer. Hay una gran parte de México que no tiene ni idea cómo funciona un acuífero o un arrecife de coral y no le importa. A esa parte de México le es muy fácil querer creer en las promesas sin saber cómo se van a cumplir. Y a eso es a lo que nos enfrentamos, a este vacío de conocimientos, a esta predisposición a creer con todo lo que soy porque ahora sí va a ser mejor, sin importar cómo sea, ¿no? Entonces, creo que es esencial, como dices tú, que más gente se envuelva en la política, ya sea como candidatos o presionando a gobernantes para que dejen de vivir de propaganda y empiecen a vivir de hechos, ¿no? Es terrible ver cómo está la propaganda diciendo que esto es en beneficio de las comunidades mayas, y las comunidades mayas en realidad están aterrorizadas de tener al ejército caminando por sus tierras, ¿no? Como
Dicen que esto es para beneficiar a las comunidades mayas llevando a los turistas. Las comunidades mayas te dicen, yo no soy entretenimiento de turistas. Yo tengo una vida de la selva. Yo no tengo por qué aspirar a ser lo que tú crees que es ser rico, ¿no? ¿Cómo la gente cree todavía que este turismo, que tener más habitaciones de hotel va a significar algún cambio en su riqueza, cuando todo lo que significa es más camareras, más camas para hacer, ¿no? No ha cambiado la fórmula y seguimos comprando el resultado, ¿no? Es terrible. Y lo peor de todo es que ahora sí conocemos las alternativas. Hace 20, 30 años igual no las conocíamos, pero hoy sí hay alternativas. Entonces tenemos que empezar a ver las alternativas y explicarle a la gente, incluyéndome, que me expliquen bien por qué estas alternativas sí van a funcionar. Oye, Pepe, por último, ¿qué sigue? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? Llevan 500,000 millones de pesos invertidos en el famoso Tren Maya y lo que falta, lo que decía Jaime, pero ¿qué podemos hacer? Tere, ¿Cómo apoyamos? el problema es mucho más ayudamos? grave que 500,000 pesos. El problema es que esta actitud se reproduce en todo el país. Lo estás viendo en el tren que quieren poner ahora en Sonora. Lo mismito, sin permiso, sin manifestación de impacto ambiental, como que ocultas, quieren imponer el tren allá. Lo estás viendo en Acapulco. Se toman fotografías entregando refrigeradores y licuadoras a gente que todavía no tiene electricidad. Lo ves y dicen, bueno, acabamos de dar 60 millones de pesos, 60,000 millones de pesos, la cantidad que sea. Y no es suficiente, no les importa. Entonces lo que sigue es unirse. Lo que sigue es que verdaderamente utilicemos las redes sociales, canales de información. Hoy por hoy tenemos impulsos de información como son ustedes mismos, que superan con creces la que teníamos hace 20, 30 años, cuando estábamos amarrados a 2 canales de televisión. Claro. ¿No? Entonces, tenemos que utilizar esto para difundir hechos, ser lo más objetivos posibles, porque la subjetividad lastima a ambos lados. No ser lo más objetivos. Me acaban de contactar de Guerrero, para Acapulco. La comunidad de buceo de allá ha perdido pues, barcos, embarcaciones, fuente de trabajo, no tienen turistas. Lo hemos vivido en carne propia nosotros porque nos ha tocado Vilva, Emily y otros huracanes que nos han golpeado de esa forma, ¿no? Entonces, entiendo, me solidaricé con ellos, pero esta es la gente que está ahora intentando limpiar la bahía, porque la Marina, creo que tiene un puñado de buzos, apenas están buscando cuerpos. Bien. Imagínate si se van a poner a buscar los contaminantes de todos los barcos que se hundieron. Y hay batería, diésel, aceite, en todos estos barcos que se hundieron, que están a punto de eliminar la poca vida que todavía quedaba en la bahía de Acapulco. Entonces, recae en nosotros, como comunidad, como sociedad, ¿qué podemos hacer? Gobierno, deja de estorbar, por favor. ¿Y qué podemos hacer? Y juntarnos, ver si hacemos patrullas de buzos, sacar recursos y tener que ser nosotros los que vayan a buscar. Esto está pasando en Acapulco ahora y te quiero contar algo sumamente triste que me comentaba alguien de allá. Se estaban metiendo un grupo de buzos a sacar pues, lo que pueden, ¿no? Con el equipo que tienen, baterías y esto, y la gente que los veía entrar al agua con las máscaras y los tanques se acercaba a pedirles, por favor, busca a mis familiares. Busca a mis familiares. Y te quedas abrumado de que de repente esa responsabilidad recaiga en un instructor de buceo que se dedica a llevar gente a bucear como... Es terrible. Entonces lo que tenemos que hacer es unirnos, todos, luchar y alzar la voz. Esto está pasando en el parque de mi casa, lo que acaba de pasar en Chapultepec. Chapultepec lo querían destrozar para poner una línea en teleférico, una cosa así. Nos unimos y se detuvo por el momento. Cortaron no sé cuántos árboles, pero se salvaron otros tantos, ¿no? Queremos rescatar eso. Tus parques, tus lagos, tus ríos, no quedarse callados. Darnos cuenta que alzar la voz ahora sí funciona y hacer algo al respecto. Si hubiesen intentado poner el tren hoy con lo fuerte, lo unidos que estamos, no hubiera sucedido.
Por eso no va a suceder el tren en Sonora, porque la sociedad se despertó y se dio cuenta que sí podemos hacer algo. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso: aumentar la unión, fortalecerla y hacer algo al respecto. No son simplemente que sea un post, verdaderamente organizarnos para hacer cosas. Y de ahí para adelante, yo espero que eso sirva como lección ahora sí para los gobernantes, para que se den cuenta que son herramientas de la sociedad para la prosperidad de la gente. Muy bien. Pepe, una última pregunta, porque ya se nos vino encima el tiempo, desgraciadamente. Este sexenio es el que más ha visto el asesinato de activistas medioambientales. No solamente medioambientalistas, de derechos humanos, tú lo sabes, no necesito decirte. Pepe, pues aparte de que te cuides, porque las cosas están muy fuertes, ¿cómo está el clima político contra ustedes allá? Y decirte además que en el caso de que tengas alguna denuncia, nada más ponte en contacto con nosotros y lo divulgamos inmediatamente. Así es. Mira, hay varias cosas, ¿no? Una de ellas es que es tremendamente triste que me creo protegido por la impunidad que gozan. Si ellos vieran en mí y en mis colegas alguna amenaza, estaríamos verdaderamente en peligro. Pero como se sienten tan impunes, las cosas que hemos expuesto de cómo han mentido eran suficientes para que en un gobierno con sentido común se detuviera todo. Este gobierno se siente tan tremendamente impune que no les importa. No les importa. ¿Sabes? Pueden ir por la vida con un video que se repite todos los días diciendo que no iban a cortar ningún árbol y te les mostramos que han cortado 10 millones y no hay consecuencias. Nada. No importa. Entonces es triste que esa impunidad sea mi manto protector. Aparte de eso, sí hemos recibido muchas muestras de odio, algunos de nosotros más que otros, gente que tiene más exposición y demás, pero estas muestras de odio generalmente lo único que hacen es subrayar la clase de gente, la clase de argumentos que respaldan ese tipo de proyectos. Entonces, en cierta forma, nos motivan a continuar. Subrayan la verdadera necesidad de que alcemos la voz con los hechos, porque si no, este tipo de miseria mental es la que se impone, ¿no? Y hace unas semanas me hicieron esta misma pregunta y me salió en ese momento, y lo compartí con Guillermo de Cristi, que es otro gran aliado, y él piensa igual. Nosotros estamos educando a nuestros hijos para que preserven el medio ambiente, para que sean responsables, para que sean buenos ciudadanos, y dentro de esa lección también está que si algo nos llega a pasar a nosotros, de ninguna forma nuestros hijos piensen: mi padre tendría que haberse quedado callado. Okay. Queremos que estén orgullosos de lo que hicimos, tanto si somos derrotados, como si triunfamos, o como si nos pasa algo. Muy bien. No, Pepe, pues aquí tienes 2 aliados más y aquí estamos, como te decía Jaime, abiertos siempre a lo que tú quieras decir, a lo que quieras comunicar y a levantar la voz tan fuerte o más alto de lo que lo hemos hecho. De veras, gracias, Pepe. Los agradezco mucho. Muy bien. Gracias. Gracias, Jaime Guerrero. Yo soy Tere Vale. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa con el ambientalista, con el activista Pepe Tiburón, Pepe Urbina. Muchas gracias, Pepe. Gracias, Pepe. Hasta luego. Bye.